Este programa se llama Trigobas, que significa trigonometría básica. El objetivo de este programa es ayudar a los alumnos a estudiar la trigonometría básica. Como se puede ver, nos muestra una figura que es un triángulo rectángulo, nos muestra su ángulo, nos muestra cuál sería el cateto opuesto al ángulo, cuál sería el cateto adyacente al ángulo y cuál sería la hipotenusa. Para empezar a usar el programa, le damos clic en el botón que dice iniciar y entonces nos dará un dato y un ángulo, y con eso nosotros tenemos que calcular los dos lados que faltan. En este caso nos dan que el cateto opuesto vale 25 y que su ángulo vale 34. Si no nos acordamos de las fórmulas, le podemos dar clic en el botón que dice fórmulas y entonces nos mostrará las fórmulas. Por ejemplo, supongamos que quisiéramos calcular el cateto adyacente. Entonces tenemos que buscar una función trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso tenemos a la tangente, que es la que tiene el cateto opuesto y el cateto adyacente. Lo que queremos calcular es el cateto adyacente. Si no recordamos cómo despejar, entonces le damos clic a lo que queremos despejar. En este caso sería el cateto adyacente. Si le damos doble clic, nos mostraría el cateto adyacente ya despejado. Entonces nos dice que el cateto adyacente es el cateto opuesto entre la tangente del ángulo. Entonces nosotros dividiríamos 25 entre la tangente de 34. Nos da 37.07. Entonces ponemos el cateto opuesto 37.07. 06, perdón. Ahora hacemos lo mismo, buscamos lo que nos relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Vemos que el seno nos relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Queremos despejar la hipotenusa, le damos doble clic y ya nos mostraría la hipotenusa despejada. Entonces dividimos el cateto opuesto, que es 25, entre el seno de 34. Nos da 44.70. Entonces ponemos en la hipotenusa 44.70. Ya que tenemos los valores, le damos en verificar. Si la tenemos bien, entonces se nos incrementará un minuto más. Si la tenemos mal, no se nos incrementará nada. Si la tenemos bien, se nos incrementará un punto bueno, y si la tenemos mal, se nos incrementará un punto malo. Ahora nos da otro problema. El objetivo es poder realizar 10 ejercicios de este. El siguiente problema nos da la hipotenusa y no nos da ni el cateto opuesto ni el cateto adyacente. Entonces nos vamos a las fórmulas y vemos qué función nos relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Vemos que es el seno. Queremos despejar el cateto opuesto, entonces damos doble clic en el cateto opuesto. Nos dice que el cateto opuesto sería hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso sería 5 por el seno de 53. Nos da 3.99. Entonces ponemos 3.99. Ahora algo que relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa, si no recordamos, nos vamos a la fórmula. Algo que relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa es el coseno. Queremos despejar el cateto adyacente, damos doble clic sobre el cateto adyacente. Nos queda que el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno del ángulo, o sea 5 por el coseno de 53, 3.00. Nos salimos del formulario, ponemos 3.00, le damos verificar. Si está bien, se nos incrementa un minuto más, se nos incrementa un punto bueno. Ahora tenemos que calcular la hipotenusa de 41. Lo mismo, pero lo que nos relacione cateto opuesto e hipotenusa sería el seno. Queremos el cateto opuesto, entonces sería hipotenusa por el seno del ángulo, o sea 41 por el seno de 52, 32.30. Entonces ponemos 32.30. Cateto opuesto y hipotenusa sería coseno. Hipotenusa por el coseno del ángulo, o sea 41 por el coseno de 52, que nos daría 25.24. Le damos en verificar. Si la tenemos bien, se nos incrementa punto bueno y nos da un minuto más.
Y así seguimos resolviendo los demás ejercicios. Si nos acordamos de las fórmulas, pues ya no es necesario visitar el formulario. Y así seguimos contestando las 10 preguntas. En este caso yo nada más estoy poniendo 2 decimales, pero ustedes pueden poner los decimales que ustedes quieran. En este caso, al primero le puse 3 decimales y al segundo le puse 4 decimales. De todas formas me la tomo como buena. Pueden poner a partir de 2 decimales. En este caso ya terminó el juego, ya se contestaron las 10 preguntas. Abajo en la descripción del video dejo el link de descarga. Lo pueden descargar de forma gratuita desde ese link. Espero les sirva. Eso sería todo por el momento.